precandidata del Frente para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México se completa la última interrogante de los competidores por el gobierno de la capital. Barrales va a tener la dificilísima tarea de retener el gobierno que el PRD mantiene desde 1997, hace 20 años, en la ciudad, en muchos momentos en los cuales ha habido incluso muy poca competencia para este partido a lo largo de su hegemonía dentro de la ciudad. Este va a ser el mayor reto que enfrenta el PRD, el Frente y por supuesto Alejandra Barrales, lograr ganar, retener el gobierno de la ciudad después de que en las elecciones intermedias Morena se impuso en la capital del país, en la Asamblea Legislativa y en varias delegaciones de la Ciudad de México en su primera aparición pública dentro de la capital y ahora encabeza las encuestas. De esto vamos a hablar hoy con Raúl Flores. En un momento arrancamos con él y con una diputada de Morena para ver cuáles son las perspectivas de este que se antoja un combate muy cerrado por el control, por el gobierno de la Ciudad de México. Soy José Buendía, muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Acompáñeme, vamos a ver algunos datos de contexto para regresar aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. El PRD podría perder la jefatura de gobierno en la Ciudad de México por primera vez en los últimos 20 años en una cerrada competencia contra Morena y el que fuera su presidente y representante en la ciudad antes de abandonar sus filas, Andrés Manuel López Obrador. A través de una encuesta, el PRD designó a Alejandra Barrales, su candidata a la jefatura de gobierno, para enfrentar a la puntera en las encuestas, la aspirante de Morena, Claudia Sheinbaum, y al del PRI, Mikel Arriola, con lo que se completó la lista de los contendientes que buscan gobernar una de las metrópolis más grandes y complejas del mundo. La pelea por la continuidad en jefatura de gobierno no será solo del PRD contra Morena. En la elección planeará la figura de Andrés Manuel López Obrador, pues según las encuestas, el político tabasqueño cuenta con la fuerza electoral suficiente para ganar su primera elección y consolidar a la capital del país como su principal bastión político. Desde que el PRD llegó al poder en la capital, esta se vislumbra como la competencia más reñida que haya enfrentado en 2 décadas, después de que en las elecciones intermedias perdiera el control absoluto que tenía de la Asamblea Legislativa y la mitad de las delegaciones de la capital. Por primera vez, las 16 delegaciones recibirán 60% de su presupuesto hacia la primera mitad del año. Esto significa que por lo menos 11.500 millones de pesos estarán a disposición de los jefes delegacionales para marzo y poco más de 8.000 millones para el periodo comprendido entre abril y junio, en la antesala de las elecciones del 1 de julio. Los dos partidos combatirán palmo a palmo en cada delegación en campañas de tierra que serán muy combatidas y en las que existe el temor de que la rispidez desemboque en brotes de violencia como ocurrió en un acto de Sheinbaum en Coyoacán. Las fuerzas políticas en la capital han firmado un pacto de civilidad contra la violencia política, a excepción de Morena, que lo rechaza por considerar que lo que se necesita es aplicar la ley. El triunfo en la capital es vital para las aspiraciones presidenciales de López Obrador, pero también una aduana fundamental para el PRI y el Frente, que hoy figuran debajo de Morena en las encuestas. ¿Habrá alternancia en la capital tras 2 décadas de poder del PRD? La precandidata de Morena, Claudia Sheinbaum, dijo que Barrales representa la continuidad. Nosotros representamos la innovación y la esperanza en la ciudad. No tienen muchas ideas porque están tomando nuestras ideas. Qué bueno, pero creo que la ciudad lo que requiere es una transformación a partir de la innovación, dijo Sheinbaum. Por su parte, Barrales aseguró que López Obrador asumirá la candidatura en la capital en el momento en que Claudia Sheinbaum vaya abajo en las preferencias. Estoy convencida de que en cuanto Andrés Manuel sepa que su candidata va perdiendo, será quien asuma la candidatura, dijo Barrales. Agregó que la elección en la capital será entre la coalición y Morena, pues no ve futuro en la candidatura del PRI con Mikel Arriola. Arriola hizo una invitación pública sin definir fecha a Barrales y a Sheinbaum para debatir. Dijo que con propuestas de altura sobre los mejores proyectos de Ciudad de México.
Arrancamos con opiniones encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Esta semana, como le decía, se despejó la última incógnita de los principales candidatos que van a contender por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. A través de una encuesta fue designada Alejandra Barrales, aunque todavía deberá de ser ratificada por el Consejo Estatal del PRD. Es una tarea difícil la que ella tiene porque nada menos tendrá que tratar de retener el gobierno de la ciudad que el PRD alcanzó en 1997 y que no ha perdido en los últimos 2 lustros. Sin embargo, en la última elección intermedia, Morena, en su primera aparición pública, tuvo un desempeño que le permitió ganar la Asamblea Legislativa y avanzar de manera significativa en las delegaciones de la ciudad. Y hoy su candidata o su precandidata, con este asunto de las precandidaturas, la precisión a veces es difícil de tener, pero su precandidata, Claudia Sheinbaum, encabeza todas las encuestas. Y me da mucho gusto que esté con nosotros hoy aquí Raúl Flores. Raúl, como siempre, diputado del PRD, un placer tenerte de verdad, porque además yo sé que después de que ayer sacaron apenas la encuesta, has tenido un roadshow de medios impresionante, porque, pues en efecto, ya están completos todos los candidatos que van a pelear por la jefatura de gobierno. Así es. Ustedes ya sacaron, incluso de manera anticipada, la encuesta que dio, digamos, la candidatura a Alejandra Barrales, quedando fuera Chertoriski, Salomón Chertoriski y Agüed, secretario de Salud. ¿Cómo ves este reto, Raúl? Sí. Tienen la posibilidad de perder la ciudad por primera vez en 2 décadas. Esta ciudad la han controlado durante 20 años. Así es. Y hoy podrían perderla. ¿Cómo ves este reto? Pues mira, yo creo que hoy, yo lo veo del otro lado, yo creo que hoy podemos ratificar efectivamente que podemos seguir siendo, o que somos la opción para gobernarla. Te voy a dar un dato. Creo que antes de que Morena fuera gobierno en la ciudad, podría ser, pues efectivamente, tener todo este beneficio que en el 2015 de la duda, que en el 2015 todo este sentido de novedad, que en el 2015 les permitió irrumpir en el espacio político de la Ciudad de México. Primero, te diría, hicieron una labor, pues yo soy de Veracruz, como las acamayas en el río, que se comen todo lo que está ya en descomposición. Ahí esta acamayita de Morena se fue absorbiendo todo. O sea, dices que crecieron por el rincón y los odios de las sesiones internas del PRD. Es una amalgama de odios, de venganzas, de traiciones. Las más recientes, la de Víctor Romo, por ejemplo. Parece una guerra fratricida, o sea, entre hermanos. Exacto, me parece casi shakespeariano esto. Pero te diría, pero eso lo único que ha demostrado es que el pragmatismo que instalaron en el PRD, ahora se lo llevaron. Tal vez al PRD le costó como 12 años tener un fenómeno de descomposición. Estos son de microondas. A los 2 años ya tienen ahí una serie de problemas. Pues el narcogobierno de Tláhuac, ¿no? El desastre de verdad que ha sido de Xochimilco, la gente que nos ve en Xochimilco te lo puede decir, volvieron a las terracerías de los años 30, de los caminos de tierra, verdaderamente abandonado, no ha podido concretar una sola obra, ese incapaz que tienen ahí en el gobierno de Xochimilco. Bueno, Claudia Sheinbaum, ahorita veo que se reunió con especialistas en protección civil y está dando consejos de protección civil Claudia Sheinbaum, cuando no fue capaz ni de instalar el Consejo de Protección Civil y poder salvar a los niños del Repsamen y a los jóvenes del TEC de Monterrey. Bueno, es increíble. A ver, tú me dices, ¿es posible que en 2018 se haya perdido el efecto de la novedad o de la sorpresa de 2000? Porque hoy ya tenemos cómo medirlos de como 2015, gobierno. Y dices también han hecho malos gobiernos entre los que conquistaron en las intermedias. Así es, los 5. Sin embargo, eso no se está reflejando en las encuestas hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque dice bien Alejandra Barrales, no es Claudia Sheinbaum, que ni que hubiera
descollado como gobernante en Tlalpan. Lo que nos enfrentamos es a López Obrador. O sea, es este fenómeno obradorista en el que pues lo mismo puede estar planteando la Ley de Seguridad Interior, porque la planteó en sus 50 puntos, y tener un John Ackerman mentándole la madre a todo el mundo porque aprobaron la Ley de Seguridad Interior. O sea, este fenómeno de zombización de la política, que ahora sí lo veo claramente, este fenómeno, yo digo, ayer que sacamos este proceso electoral donde... ¿Zombización? Zombización de la política. Ver, porque, pues yo te diría, nosotros ayer sacamos un proceso limpio, transparente, el cual, por ejemplo, no tuvo Morena, ¿no? Ahí salieron peleados. ¿Dónde está? Yo te diría, ¿dónde está el exdelegado en Cuauhtémoc, Monreal? No, pues prefirió borrarse del mapa precisamente por los atropellos internos, pero todo el mundo critica sus boots, de todos sus generales estos de odio, todos critican nuestro proceso sin ninguna base, nosotros que lo hicimos limpio, transparente, y yo lo digo así, perdón por ser escatológico, pero casi si vomita López Obrador les huele a rosas a estas personas. O sea, es un fenómeno de verdad patológico. Ahora, sobre las críticas, ¿cómo estuvo lo de la encuesta? A ver, claro. la más conocida, ¿cuáles eran, qué se medía? ¿Qué tantas cosas medías? Me imagino que no solamente uno, me imagino que medías el conocimiento del aspirante, así es, el nivel de negativos y positivos así que es, tenía, ¿qué más? Su capacidad de crecimiento. También, capacidad de crecimiento. Así es, en el electorado también medimos su empatía con el frente, con las propuestas del frente. Y por último, bueno, y estuvo el saldo de opinión, efectivamente, el tema de saber si los negativos eran demasiado graves, por así decirlo. A ver, me imagino, evidentemente, en términos de conocimiento, Barrales mejor, mucho mejor, sí, que Czartoryski, su inmediato perseguidor. Pero en términos de negativos, me imagino que Czartoryski estaba mejor que Barrales. Así es, estaba mejor, sin duda, ¿no? Pero también, por eso se hizo el tema lo más equilibrado posible, por eso los pusimos a ver quién crecía en la opinión pública, pero también quién crecía en el entorno del frente, ¿no? Y fue una metodología que te quiero decir, el 18 de diciembre aceptaron los tres. O sea, ¿quién crecía en el voto duro? Eso les preocupaba en los votantes de PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Pero también quién crecía entre los ciudadanos sin partido, porque también les preguntamos a los ciudadanos. ¿Y ahí qué resultados tenías entre Barrales y Czartoryski? Pues mira, ahí Barrales fue la que tenía más potencial de crecimiento, es algo claro. ¿En las dos? Tanto sí, en el voto duro como en el voto abierto. En el entorno del frente, en el entorno de el voto abierto. Ayer por ahí pasaron las láminas, me las hubiera traído, pero bueno, es muy importante porque además dimos a conocer la información, la levantaron Covarrubias, Ipsos Bimsa y Roy Campos Mitofsky, pues que la verdad nos dieron como mucha certeza, y te digo, y pues ayer conjuntamente abrimos el resultado. Yo la verdad es que se adelantó porque no quería yo tener el resultado en las manos nada más, les propusimos que por qué no lo veíamos juntos, ¿no? Y ahí decidimos darlo también a conocer. O sea, no querías guardar ese secreto por imagínate. Por más de un día. Imagínate, sí, y tener esa presión sido encima. Demasiada la presión, las filtraciones, en fin, y pues la verdad, mejor en un ejercicio de responsabilidad, y como hemos sido de verdad derechos del PRD con ellos, que nos creyeron, que nos tuvieron confianza, pues era mejor de una vez conocer el resultado y pues salir a dar la cara, y pues yo creo que resultó realmente bien. Se sumó Czartoryski, se sumó el doctor Agüed. La verdad es que yo les reconozco, es una estatura política increíble, son grandes personajes. La verdad, lo quiero decir, los dos crecieron enormemente en la opinión pública. Salomón, pues dinamiquísimo, el doctor Agüed, pues sabiendo hacer lo que sabe, ser esta empatía, esta figura tan de cercanía, ¿no? Y pues la verdad es que son activos políticos que vamos a recuperar para el PRD. Ahora, sin duda, el haber medido la capacidad de crecimiento refleja una de las principales preocupaciones yendo abajo en las encuestas. Claro, evidentemente, por ustedes tienen una necesidad evidente de crecer. Y el tema es, ¿y cómo piensan crecer?
cómo lograr remontar la desventaja que hoy traen en las encuestas respecto de Morena. Mira, pues pensamos crecer primero pues con la propuesta del PRD lo encarna perfectamente Alejandra. Alejandra votó todas las leyes de avanzada, pues que hoy le dan un poco marco a la Ciudad de México como una ciudad de libertades. Ella tuvo la valentía de inclusive oponerse a Andrés Manuel López Obrador en los temas que tienen que ver con, sobre todo, las libertades de reproductivas, los derechos sexuales, también el tema de los hombres que no pagan la pensión. Por cierto, ahí Martí Batres no podría decir lo mismo, ¿verdad?, de que él encabezó esa lucha, ¿no? Bueno, es tan cínico que aventó una iniciativa, pero quien verdaderamente dijo ya basta de abusos por parte de los padres incumplidos fue Barrales, y a veces arriesgando inclusive electoralmente. Entonces, Alejandra está acostumbrada a arriesgar electoralmente. Ella puede encarnar aquello de lo que habla, y difícilmente Sheinbaum pues se va a meter en algo que contradiga a López Obrador. A ver, pero ¿no? estamos hablando de la que va a ser una de las batallas más cerradas de la campaña electoral de estos comicios 2018, sin duda la batalla por la Ciudad de México. El PRD ha tenido el gobierno de la ciudad desde 1997, ha tenido la hegemonía de la capital durante 20 años, y hoy enfrenta la elección más cerrada y competida de estos dos lustros. Contra Morena, una decisión del PRD desde que Andrés Manuel López Obrador abandonó su antiguo partido, y a él le siguieron lo siguieron un montón de dirigentes y cuadros del propio PRD. ¿Cuánta gente se ha llevado? ¿Cuánta gente se ha ido para Morena? Es lo que estábamos conversando en el corte. Algunos notables, sin duda, sí. Algunos históricos. Pues sí, algunos históricos, Pablo Gómez, que ahora es candidato del Partido Encuentro Social a diputado federal, y Morena, obviamente, ¿no? Sí. Y Carlos Sotelo, pues sí, ex Nueva Izquierda, también ex Chucho de Nayarit, si no mal recuerdo. Pues, ¿quién más así? Bueno, René Bejarano. Por supuesto, Dolores Padierna, por supuesto. No solamente un cuadro, dirigente de una de las corrientes que durante años fue central en la negociación interna, digamos, de las llamadas tribus perredistas. Pues sí, digamos que la corriente que por mucho tiempo tiranizó las decisiones en el PRD, ¿no? Y la que también le causó al PRD pues estos quebrantos también apoyados por el pragmatismo de López Obrador, que coincidió pues con el cinismo de Bejarano, ¿no? Y pues dejan esas historias por un lado en el desgaste electoral del PRD, pero también afortunadamente cada quien se va con su propia historia, y ahora decían que nunca iba a pasar, y hoy René Bejarano pues está allá, ¿no? Está allá junto con su esposa, la senadora Dolores Padierna, que por cierto delegada en su momento. Así es, y yo te diría, yo haría inclusive un corte ahí. Yo con Dolores, la verdad es que construimos una relación de trabajo importante. Fue la coordinadora de los diputados del constituyente por parte del PRD. Por cierto, por ahí un discurso en el Monumento a la Revolución, cuando salimos al constituyente, donde llamaba traidores a los morenos, ¿no? Y luego, pues, la verdad es que algo pasó, pero yo no pude platicar ya con ella, pero pues de lo que consiguió, que es una diputación federal en Cuauhtémoc, algo así, pues yo te diría, hubiera sido nuestra precandidata, sin duda. Yo lo mencioné muchas veces a la jefatura de gobierno. Yo hago una distinción entre ella y René Bejarano, la verdad es que la he tratado, en fin, pero pues allá, ahora sí que acá eran cabeza de león y allá son cola de ratón. Y el último Víctor Romo. Bueno, que fue su delegado en Miguel Hidalgo, desde que llegó Xóchitl Gálvez, denunciado, acusado de
de malos manejos. Tú me acabas de comentar, hay denuncias penales. Hay denuncias penales en la Procuraduría General de la República, también en la Procuraduría de la Ciudad de México. Se cumplió todo un proceso que es la revisión de cuenta pública. A mí, yo te lo quiero decir concretamente, a mí nunca Víctor Romo me reveló efectivamente que había estas denuncias. Siempre pues le creímos, siempre fue un principio de buena fe, ¿no? Pero a ver, ¿y a ustedes como partido no les notificaba la autoridad, nosotros, la policía, la Procuraduría local, la Procuraduría General? No somos parte involucrada, el partido no es desgraciadamente una parte involucrada, ¿no? Y también pues fue muy hábil ahí en ocultar pues documentos, en dar largas, metiendo fotocopias. Ahora lo sé, digo, ahora que hemos podido conocer ya los detalles. Y además, ¿cuáles son los detalles? ¿Qué hay en Los contra? detalles son un desfalco por la aplicación de los recursos del Parque El Mexicanito, que es el parque que está enfrente del Auditorio Nacional, ahí en Miguel Hidalgo, en la zona de Polanco. Y luego otro muy importante es el mercado de la Escandón, ¿no? Donde también hay una aplicación de recursos que no está aclarada. Bueno, más bien los recursos supuestamente se gastaron, pero no se concluyeron ambas obras. También en el caso de construcciones inmobiliarias que no tienen ninguna cuestión legal, son absolutamente ilegales. Pues el propio Romo tuvo que admitir que no tenía licencia la casa donde vivía el candidato que nos pidió que eleváramos en la pasada contienda. Y bueno, pero eso sí llama la atención, sí, Raúl, porque en efecto, tú lo acabas de citar, las denuncias contra Romo se produjeron desde la anterior campaña electoral. Su candidato era David Razú, y a David también le señalaron un montón de irregularidades, desde el piso en el que vivía. Sí. Y bueno, nosotros con todo y eso, o sea, sí lo quiero decir, pues con todo y eso, pues como sucedió en otros casos, pues fuimos de verdad lo más generosos, abiertos. Pagamos un costo porque se perdió la delegación Miguel Hidalgo, claro, ¿no? Hoy, cerrando cualquier argumento, pues Morena pues lo acoge. Entre otras cosas, ya era imposible que Romo compitiera por la Miguel Hidalgo por parte del PRD. Lo quiero decir también. ¿Por eso se fue? Por eso se fue, porque no iba a competir. No le iban a dar, pero le iban a dar una diputación federal. Pues iba a tratar de amplios chances. Iba a tratar de obtenerla, aunque la verdad es que por los mismos rencillas que fue generando su propia personalidad, en fin, su corriente dentro del partido se fue haciendo chiquita cada vez más, ¿no? Y hoy pues prácticamente es una expresión que ya no tiene el control, salvo algún ahí adelantado que tiene adentro del partido. Ahora, desde luego, yo no sé si tú coincidas, pero este chapulineo de candidatos y de cuadros entre Morena y el PRD, sobre todo del PRD hacia Morena, lo que nos está hablando es que vamos a ver en la capital una pelea territorial en la que los dos partidos van a luchar palmo a palmo, delegación tras delegación, punto por punto, voto por voto, en las colonias, en las calles, en las manzanas de la ciudad. Y ahí te preguntaría, ¿cuáles son las claves para llevarte el DF? ¿Cuáles son las tres colonias, digamos, que te indican que ganas o pierdes? Tres delegaciones. Sí, delegaciones, perdóname. Son, sin duda, Iztapalapa, 800,000 habitantes. No, 2 millones de habitantes. 2 millones de habitantes, Iztapalapa. 1.800.000 habitantes en el caso de Gustavo Madero y 1.100.000 en el caso de Álvaro Obregón.
Esas son las tres Esas colonias son las tres más pobladas de la como ciudad. indispensables, sí. Indispensables, sin Así las cuales y, sería difícil. y las cuales gobernamos nosotros también como PRD. El Morena gobierna alrededor de 2.300.000 personas y el PRD gobierna 5.700.000 personas en la Ciudad de México. Estamos hablando con el presidente del PRD aquí en la capital de las elecciones, las que se antojan van a ser las más reñidas que haya vivido esta ciudad después de 20 años en las que, en verdad, hay que decirlo también, muchos de los problemas de esta urbe se han agudizado, comenzando por el sentimiento de inseguridad. Raúl, claro, tú lo sabes. La mayoría de los capitalinos se sienten inseguros en su propia ciudad después de que había logrado tener niveles bastante razonables, digamos, de convivencia pacífica y de control sobre los delitos. Claro. Sí hay ahí, digamos, una deuda que el PRD tiene con la ciudad, y estoy hablando de seguridad, estoy hablando también de medio ambiente y estamos hablando, por supuesto, de informalidad. Sí, mira, lo primero es que no reconocerlo sería absurdo. El entorno que nos toca en este momento como país a todos es verdaderamente complicado. Las zonas que antes eran seguras en el entorno de nuestra realidad nacional, hoy no lo son más. Yo te decía hace ratito, pues yo en Veracruz antes, pues yo te podría decir, cuando niño era un paraíso y hoy de verdad es un lugar inaccesible, al menos esa zona. Y la ciudad no está abstraída de ese fenómeno. De alguna forma también la implantación del nuevo sistema penal acusatorio, que no le echo toda la culpa, yo no comulgo con los que le echan toda la culpa, pero sin embargo, pues sí se han reducido capacidades de la propia fuerza pública para alguien que porta un arma. Ahora, frente a eso, ¿por qué votar por la continuidad? ¿Por qué es atractiva la continuidad? Porque porque lo que estamos viviendo es una condición que va más allá de que sea el PRD, que sea el PAN, que sea el PRI, que sea Morena, gobierno. Es una condición en la cual tenemos que apurarnos todos los gobiernos de todo el país a generar ese esquema que podrá hacer operar el sistema penal acusatorio para que lo podamos pues controlar, tener en una justa medida. Pero además, Pepe, porque la profesionalización de las policías pues no debe frenarse. Tenemos siempre el reto de tener una policía que esté cada vez más capacitada. Yo te diría, no hay, por ejemplo, en la propuesta federal de Morena, que es lo que conocemos ahora, pues ningún esquema que pueda hacer, que tú digas o te indique, oye, es que Morena tiene una visión de seguridad mejor que la que puede plantear el PRD. Pues sí, como te lo dije en el principio, el propio López Obrador va con Peña Nieto en el tema de la Ley de Seguridad Interior y lo único que se les ocurre es mano dura. Pues yo prefiero seguir conservando una ciudad de libertades. Ahora, a nivel local, te dice tu contrincante de Morena, la verdad es que no queremos o no le convendría a la ciudad la continuidad porque además los que traen ideas frescas y novedosas, innovadoras, con capacidad de transformación somos nosotros, y el PRD incluso nos las está quitando, se está llevando nuestras ideas. Bueno, hubiera aplicado... ¿Oíste eso? ¿Oíste la declaración de Claudia? Pues sí, hubiera ¿Cuáles son las ideas sola que les han, digamos... que ella dice que ustedes les piratean? Pues la verdad es que nomás lo dijo, pero no dijo, ahora sí que avienta, como dicen, tira la piedra y esconde la mano, porque no dijo cuáles. A mí me hubiera gustado que una sola la hubiera aplicado en Tlalpan. ¿Por qué no nos aplicaron una de esas novedosas en Tláhuac, en Azcapotzalco, que ni hay gobierno? ¿Por qué no aplicaron una de esas? O sea, decir ese tipo de salidas, pues que le aconsejan seguramente sus gentes ahí que por cierto traen mucho dinero de estrategia, pues si hubiera dado una sola, o sea, a mí que me diga Claudia Sheinbaum, que me diga López Obrador, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está la innovación? Pues si son los presidencialistas, o sea, ¿cuál innovación cuando López Obrador finca todo su discurso y por ende Sheinbaum en la figura de un hombre fuerte,
de una personaje fuerte que va a venir a solucionar absolutamente todo. De eso, 100 años ya nos restaron. Ahora, ¿qué es lo que va a contar, digamos, en la elección en esta ciudad? Lo que hay, los planteamientos, las ideas que se llevan, o las estructuras, un poco los cacicazgos locales que desafortunadamente se han formado también en las delegaciones, que son los que movilizan el voto y que además ahora, por lo último que supimos de reformas aprobadas en la Asamblea, 60% de los recursos de este año, de 2018, del presupuesto, entiendo, les van a llegar a las delegaciones antes del 1 de julio, es decir, van a tener mucha lana. Bueno, mira, lo que nosotros planteamos es que tiene que ser una combinación, o sea, de factores, no es nada más la fuerza territorial por sí mismo, pues nadie podría plantear ningún cambio si eso fuera lo único que hay. Tiene que haber un discurso efectivamente ad hoc a lo que necesita hoy la ciudad en este esquema cambiante, ¿no? Tiene que haber también un recuento de qué es lo que realmente se ha hecho, qué es lo que ha hecho cada uno en su posibilidad de ser gobierno, en su posibilidad de ser legisladores. Yo también soy diputado y te puedo decir pues que los de Morena son una especie de molusco ahí metidos en sus curules que simplemente están gravitando. Y bueno, este tema del presupuesto, bueno, esto fue parte de una discusión entre los grupos parlamentarios de dónde convenía llevar el presupuesto. Tú dime, ¿dónde participó Morena? ¿Cuándo se preocuparon? ¿Y por qué? ¿Por qué? O sea, no acabé de entender. A ver, por razones electorales adelantemos el presupuesto que les llegue 60% antes del 1 de julio. Pareciera, o la lectura que se le puede dar es, ¿por qué necesitan tanto dinero antes de las elecciones o durante los procesos electorales? No es que necesitamos tanto dinero, yo te lo digo como ex jefe delegacional, es que se necesita, casi siempre cuando eres jefe delegacional, estás planteando tus obras ya por ahí de junio, efectivamente, para poderlas realizar en mayo, y si no, que nos digan todos los ciudadanos si no vieron ahora en noviembre, en diciembre, la ciudad levantada, porque es cuando te llega la oportunidad como jefe delegacional de estar aplicando apenas los presupuestos. La verdad es que tomamos la decisión de acelerar eso, porque te lo digo, como ex jefe delegacional, yo creo que ya estuvo bueno de que en los jefes delegacionales y ahora los que van a ser alcaldes, pues siempre estén amarrados de las manos y nunca puedan realmente poner las obras en el momento en que se necesitan. O sea, dices para acabar, porque tienen que entregar y dejar a la siguiente. Dejar a la siguiente, pues no problemas, porque luego los subejercicios también hay que cargarlos. Pues, te digo, me ha tocado 2 veces ejercer el presupuesto desde una delegación y de verdad que se sufre cuando te dejan el presupuesto ahí a medias. Ahora, finalmente, Raúl, porque el tiempo se nos está yendo muy rápido, pero a ver, si la batalla encarnizada, digamos, de estructuras y territorios ya ha derivado en rijosidad y violencia. Claro. Yo no sé si lo que sucedió en Coyoacán y la respuesta del pacto de la mayor parte de los partidos, excepto de Morena, ha logrado desinflar eso. ¿Tú qué crees? Yo creo que sí. ¿Crees que ahí se terminó esto, que ahí no va a avanzar ya más? No es la única vez que pasa, muy rápido te lo digo. Yo tengo la experiencia y por eso la irresponsabilidad otra vez de Martí Batres, esta especie de cobardía de no sentarse con los demás, disfrazada de soberbia, porque además, pues cómo se va a sentar el señorón con los demás partidos, ¿verdad? Pues si ellos son anticulturales, antisistémicos, y yo te diría muy rápido, a nosotros nos sirvió en el 2015, recuerda, creo que aquí en el otro edificio lo vimos cuando los pleitos en Coajimalpa, pues que fueron terribles ahí con el PRI, con el Verde. Pudimos hacer un mecanismo de estos. En ese tiempo con Mauricio López llegamos a una a una distensión muy importante, con la cual transitamos el periodo electoral ya sin mayor problema. Fue bastante grave y sin embargo, gracias a la intervención del gobierno, al instituto, pudimos detonar condiciones para hacer una elección. El tiempo se me fue. Estimado Raúl, muchas gracias. Muchas gracias. Presidente del PRD, diputado además del PRD acá en la Ciudad de México. Muchas gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Son Dudas.